Hola hermanos, ¿cómo están? Mucho gusto. Es un deseo puesto en el Señor y el Señor también ha motivado mi persona para compartir de su palabra. Eh, no soy digno de compartir su palabra. El mismo Juan dijo acerca del Señor, no soy digno de soltar siquiera la correa de su calzado. Y Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, consideraba en su persona y en su humanidad su indignidad acerca de siquiera desatar las sandalias del Señor. Parece que estamos viviendo un tiempo en el que nosotros hemos perdido todo sentido del respeto hacia la misma palabra de Dios. El temor personal que deberíamos de tener a la palabra de Dios se hace cada vez más evidente. Cuando escuchamos las predicaciones, cuando escuchamos las diferentes formas en que los hermanos o los portadores de la palabra están haciendo uso de la palabra, nos damos cuenta que carece de temor respecto a la palabra de Dios y por consiguiente de Dios mismo, porque ciertamente estamos escuchando cosas tan fuera de la palabra que son afirmadas como si fueran de la palabra de Dios. Vamos a orar. Quiero invitarles a orar para que tomemos un tiempo de reflexión acerca de la importancia de mantenernos siempre vigilantes de la palabra del Señor. Y esto no es en nuestra fuerza, ni en nuestra capacidad, ni en nuestro intelecto, pero más bien en la ayuda y en la dirección del Espíritu Santo. La palabra dice que Él es el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El hecho de depender de nuestro intelecto, de los libros que leemos, de nuestros conocimientos, el hecho de depender de nuestras capacidades es precisamente lo que nos ha hecho fallar, lo que nos ha hecho alejarnos de la verdad de la palabra para abrazar nuestras propias teorías, las teorías de otros o los conceptos preconcebidos que hemos nosotros instalado en nuestra mente y que han bajado a nuestro corazón porque llegamos a creer cosas que ciertamente la palabra de Dios no confirma. Pero oremos. Dios y Padre, gracias por tu gran misericordia. Señor, gracias por tu bondad, por tu palabra. Gracias porque eres bueno siempre. Gracias, Señor, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier situación que haya en nuestra vida, tú eres quien dice ser y tu palabra es verdad, Señor, y está viva y activa en cada uno de los que hemos creído en Cristo. Obra, Señor, en tu misericordia para bien. Tú sabes que me rehusaba a compartir este mensaje. Perdóname y ayúdame, porque yo no soy nada, ni nadie. Y si tú no eres, Señor, quien te manifiestas, y si tú no eres, Señor, quien nos hablas por tu Espíritu Santo, es tan inútil todo lo que sea del hombre. Pero tú eres Dios y sabes glorificar tu santo nombre, valiéndote, Señor, de lo más vil, de lo más perdido, de lo más inútil, porque tú eres un Dios que no ocupas a los hombres para alabarte y para darte a ti mismo gloria, sino que tus propias obras, Señor, tu gran grandeza, da honra y gloria a ti mismo por los siglos de los siglos. Pero gracias, Señor, que quisiste incluirnos en tu misericordia.
Permítenos, Señor, volver al respeto de tu palabra, al respeto de tu persona. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad y por tu Espíritu Santo que nos guía en ella. Amén. Quiero leerles en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6. Dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Voy a decirlo cuando la palabra lo dice. Nuestros púlpitos en las iglesias cristianas están llenas de hombres mentirosos. Están llenas de hombres que el Señor reprende, pero que son incapaces de entender y percibir la reprensión del Señor. Porque sus ojos espirituales se han cegado. Porque la palabra misma enseña, la letra mata, pero el espíritu da vida. Se han ocupado en la letra de la palabra y se han olvidado del espíritu de la palabra. Se han olvidado que la palabra es viva y eficaz. Piensan que la palabra es un libro más y que solamente puede sacarse conclusiones, definiciones, que solamente su inteligencia es suficiente para entender la palabra de Dios. Si no es ayudado por el Espíritu Santo, si no es dirigido por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está enseñándote, ¿acaso es vano lo que el Señor dijo? Porque Él les revelará lo que es mío, porque Él no hablará de sí mismo, sino de mí, diciendo esto acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría y sería nuestro guía. Por eso la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. No es nuestra espada, es la del Espíritu Santo. Y si alguien sabe emplearla, es el Espíritu Santo. Y por una razón nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿está acaso el Espíritu Santo de Dios usando su vida, usando su boca, usando su mente y su corazón para transmitir la palabra tal y como es? ¿O está usted lleno de las escuelas religiosas que ahora existen? Tantas Biblias de estudio, tantos seminarios, tantas líneas teológicas, tantas formas de considerar la palabra que se hacen una tendencia y que tratan de establecerse como la única forma correcta de interpretar la Biblia. No existe ninguna escuela teológica, ya sea amilenarista, premilenarista o cualquiera de los formatos que usted quiera considerar de esto, que sea correctamente exacta. Es el Espíritu Santo de Dios que es exacto con la palabra. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo que Dios quiso darnos por consolador y que mora en nosotros, el único capaz de discernir lo que es verdad en medio de una multitud de opiniones. Pero si usted abraza las opiniones, si usted abraza los libros, si usted abraza las doctrinas y se aferra y dice esto es verdad, esto es correcto, permítame decirle, le dio lugar ya al Espíritu Santo para que sea Él que defina si es verdad, si es correcto, si está bien. Si usted no ha hecho esto, ciertamente necesita volver a depender de Dios. Nosotros nos valemos de nuestros conocimientos y capacidades intelectuales teológicas, pero toda nuestra capacidad intelectual y teológica es nada en comparación de la verdad eterna del Espíritu Santo, que sabe todo lo que pasó en la eternidad,
en el presente y en el futuro. El Espíritu Santo que sabe la verdad de todas las cosas, que revela la verdad de nuestra propia condición, lo más secreto de nuestro corazón, está completamente revelado a los ojos del Espíritu Santo. No hay secretos ni mentiras que apañen la luz de la verdad que el Espíritu Santo nos muestra. Pero si usted depende de los conocimientos preconcebidos, ha dejado de ser un discípulo. Un discípulo es el que siempre está dispuesto a aprender. Pero hay muchos pasajes de la Biblia de los que usted ya tiene un concepto y cree que ya lo sabe todo respecto a ciertos pasajes o respecto a varios pasajes de la Biblia. ¿Cree acaso que el Espíritu Santo no podría enseñarle una verdad más respecto a tal pasaje? Amigo, si el Espíritu Santo empezara a revelarle la verdad de cada pasaje, se daría cuenta que es tan ignorante. Escuché a un predicador que se subió y comenzó a decir: amigo, Dios te ama tanto. Dios siempre habló del infierno, pero cuando habló del infierno lo hizo llorando. Él afirmó esto en el púlpito. Pero una pregunta muy importante es hacerlo: ¿dónde está en las Escrituras eso que dice que el Señor hablaba del infierno y lloraba? No existe. No hay. Y no hablo que el sentimiento del Señor respecto a los pecadores quizás no haya sido el que es, pero hablo que Él no es como nosotros. Hablo que Él no es como yo ni como usted. La Biblia dice que Él lloró una sola vez, y eso fue cuando Lázaro estaba muerto. Al ver el llanto de sus hermanas, el Señor se conmovió en su corazón y Jesús lloró. Pero no hay una evidencia bíblica de que Él lloró mientras hablaba del infierno. Porque la justicia de Dios haya satisfacción en sí mismo. Si usted cree que el Señor estará enviando al infierno a aquellos pecadores que le rechazaron con gran dolor y tristeza, se equivoca de Dios. Mi Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y en una cosa y en otra cosa es Dios. Es soberano. Es potente. Ama como Dios y castiga como Dios. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios que está sufriendo porque le rechazan. El mundo entero podríamos rechazarle y Él seguiría siendo Dios. Todos podríamos odiarlo y Él seguiría siendo Dios, porque es Dios en sí mismo. No lo hace Dios mi amor. No lo hace Dios mi miseria. No lo hace Dios nada en mí. Él es Dios porque es Dios antes de la eternidad. Antes que todo fuera, Él es Dios. Así que no está sufriendo por amores. No está sufriendo porque tendrá que castigar. Él advierte: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amigo, Dios te ama. Te da una oportunidad cada vez que escuchas el Evangelio. Y cada vez te condena más cuando lo rechazas. Pero no sufre por tu desprecio. Si alguien ha de sufrir haber despreciado a Dios, no es Dios, es el hombre.
apartándome ya de eso que oí, como muchas otras cosas más, de hombres que pasan al púlpito, abren la Biblia, leen un versículo y empiezan a hablar y a hablar y a hablar cosas que no pueden sostener con la palabra de Dios. Y el público dice amén. Tristemente, estamos yendo a la iglesia, escuchamos mensajes que simplemente no nos dan ninguna edificación. Nos sentamos, escuchamos, pero salimos tal y como entramos o peor, porque deberíamos de salir con bendición de la palabra. Deberíamos irnos con gozo, pero nos vamos sin haber tenido una nueva lección del Espíritu Santo que hubiera usado a ese hombre que se paró a ocupar el lugar de Dios, pero que tristemente figuró él y no Dios. Hace poco escuché a un hombre enseñando la palabra. En realidad no hablaba en sí mismo de la palabra, pero hablaba de unos libros que enseñan respecto a la palabra. Muy bien. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿MacArthur? ¿Waltham? ¿Quién tiene la verdad? Nuestros misioneros, nuestros obreros, nuestros ancianos, nuestras escuelas teológicas, nuestros libros, nuestros comentarios. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es el que dirige acerca de la verdad? Exactamente, la Biblia le da ese trabajo, esa responsabilidad, esa obligación. Esa verdad está solamente ministrada por el Espíritu Santo. Pero si usted depende de sus libros, si usted depende de sus conocimientos, de sus estudios, de sus discipulados, de su preparación, de esto y del otro, usted se ha quedado tan corto que no es capaz de hablar la palabra de Dios como se debe. Usted necesita la guía del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. Entender la palabra por medio del Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios es limpia. Es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no seas reprendido o seas hallado mentiroso. No añadir a la palabra de Dios es importante. Hermanos, muchas veces con el afán de afirmar una disque doctrina que en realidad resulta ser doctrina de hombres, legalismo, nos esforzamos por torcer la palabra. Simple con decir esto, y quiero mostrarme no a favor de que la mujer use ropa de varón, pero sí a favor de la verdad. La Biblia no dice la palabra pantalón. ¿Y cuántos hombres afirman, confirman que Dios dice que la mujer no use pantalón? ¿Dónde está la palabra pantalón en las Escrituras? ¿Sabe una cosa? A veces llevamos los temas culturales para hacer los temas doctrinales. En estas cosas debemos depender de la guía y dirección del Espíritu Santo. No estoy diciendo que vestirse inadecuadamente sea bueno. No. Pero estoy diciendo que la Biblia no dice la palabra pantalón. Por afirmar esto, me bajaron de un púlpito en una ocasión. Muy bien.
no hay problema. Yo no soy nadie, ni nada. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo son la verdad. Y me alegro de no estar a favor de los que quieren torcer la Escritura para hacerla decir lo que ellos quieren que diga cuando no lo dicen. No solo ese es el caso al añadirle a la palabra de Dios, pero también existe en el de quitarle. Y eso lo veremos más adelante. No haga que la palabra de Dios diga lo que no dice. No promueva lo que la palabra de Dios no enseña. No haga que sus conceptos, que sus interpretaciones sean la verdad. Haga que la verdad guíe sus interpretaciones. Y esto solo es por medio del Espíritu Santo. Hoy estamos tan ocupados en escuchar las predicaciones de otros hombres. Muy bien, excelente. Pero si va a escuchar la predicación de otra persona, tómese el tiempo de examinar las Escrituras si es así como está hablando esa persona. Usted tiene el deber y la responsabilidad como hijo de Dios de examinar si estoy hablando la palabra de Dios o estoy inventándome cosas y estoy tratando de dar directrices en mi carne. Si no es el Espíritu Santo que está en esto, si no es la palabra de Dios que confirma esto, por favor, no acepte eso. Rechácelo. No peca con rechazarlo. No peca. Hace bien. ¿Por qué? Muchos dicen, por la verdad murió Cristo. No es así. Cristo es la verdad. Si usted ama al Señor, ama la verdad. Pero si usted sabe la verdad, y como dicen popularmente ahí, le importa un comino, usted no ama la verdad. Y si no ama la verdad, no ama al Señor. El Señor es la verdad. Me han preguntado por qué he cambiado en mi manera de pensar respecto a muchas cosas. Hay una razón, la verdad. La verdad. Si yo estoy en falso en algo, hay una forma de sacarme de esa falsedad. Es con la palabra de Dios. Martín Lutero lo decía. Sigo diciéndolo y cada uno de nosotros debería decirlo. Desengáñenme con la palabra de Dios. ¿Qué hacen los hombres? Cuando les he cuestionado respecto a algunas doctrinas, cuando les he cuestionado acerca de algunos temas en la Biblia, mejor me desprecian, mejor condenan a mis amigos, mejor los llaman y les dicen a mis amigos, usted no tenga parte con él, lo va a engañar. Si hay engaño en esto, y si ustedes tienen la verdad, ¿por qué no la desenvainan? ¿Por qué no la muestran? ¿Por qué no la proclaman? ¿Por qué no la dicen? ¿Por qué? Porque para nosotros valió más la comunión con los hombres que con Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros es más importante el círculo humano que nuestra relación con Dios. Mucho cuidado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es anarquía, pero quiero hallar hombres que sean fieles al Señor y sujetarme a esto. Pero ¿cómo sujetarme a hombres
que no son fieles al Señor, sino que son fieles a sus doctrinas, sino que son fieles a sus conceptos, sino que son fieles a sus escuelas religiosas, son fieles a sus líneas doctrinales, como si ellos determinan la verdad final. Es el Espíritu Santo que debe determinar la verdad final. No nuestras escuelas doctrinales. Miremos otro pasaje de las Escrituras. Y esto está en el versículo 32 de Deuteronomio 12. 12:32 de Deuteronomio dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Miremos también Deuteronomio 4:1 y 2. Deuteronomio 4:1 y 2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Hay un fuerte hincapié del Señor respecto a su propia palabra hacia su pueblo, dándoles una dirección exacta para que hereden la vida y hereden la posesión que Dios tiene para ellos. Si hay una razón que la iglesia se ha estancado, ha dejado de crecer en número y en vida espiritual, se debe precisamente al pecado de disminuir a la palabra, al pecado de quitarle a la palabra y al pecado de ponerle a la palabra. El no ser fieles a la palabra es una cosa natural de nuestra humanidad, pero por algo Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que dependamos de Él y en su fuerza podamos nosotros ser fieles a la verdad. Pero nuestra fidelidad no está siendo determinada por el Espíritu Santo, sino por hombres. Tenemos más lealtad a hombres, a iglesias, a rótulos, que a Dios. Predicadores que no tienen el valor de hablar la verdad en un púlpito, de hablarla como es, porque su intención no es la verdad, su intención es agradar al público, su intención es quedar bien con el resto de personas que están allí, porque ellos son figuras para esa persona. Tal vez su mente no lo analiza de esa manera, pero si usted conoce la verdad y se niega a ella, que no ama la verdad, se ama a sí mismo. Y en el afán de agradar a hombres, desagrada al Señor. Pablo dice: si yo fuera siervo de los hombres, hablaría para agradar a los hombres, pero siervo de Dios soy para agradar a Dios. Hermanos, es lamentable, pero es verdad que hoy en día la verdad carece en el púlpito cristiano. Necesitamos volver a las sendas antiguas. El Señor le decía a Israel: por favor,
Quizás no usó la palabra por favor, porque Él es Dios. Pero Él les dijo, guárdense de no quitar, de no añadir, de no disminuir a mis palabras. Hermanos, ¿cuánto evangelio disminuido escuchamos hoy? ¿Cuánta prédica donde el objetivo es hacer sentir bien al amigo? Y empezamos a hablarle del amor y amigo, Dios te ama y llora por ti y sufre por ti y no seas cruel con Él, dale una oportunidad. Por Dios, ¿qué está pasando con nosotros? Le estamos presentando a ese Dios que ya tienen en su mente y que creen que es amor y que no los va a castigar porque los ama tanto. Le estamos dando alas a sus conceptos equivocados acerca de Dios, diciéndoles, mira, Dios te ama tanto que dio lo mejor de sí y lo entregó en la cruz del Calvario para que muriera por ti. Tú eres el único gran motivo del amor de Dios. Sí es cierto, Dios te ama, pero no va a tener empacho en condenarte y en lanzarte al infierno. Ninguno, si tú le rechazas. Porque lo importante aquí no es tu persona, es su grandeza. Y usted dirá, ¿cómo se atrevió a decir semejante cosa? ¿Que no es importante esa persona? Sí, es importante. Pero ¿puede acaso ser cualquier persona más importante que Dios? Cuanto más un pecador que no se ha arrepentido. Si la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Si la Biblia dice, Dios está airado todos los días con el impío. Si la Biblia dice que el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios no estará, sino está sobre él. Amigo, desengáñese de la idea de que Dios está sufriendo por el afán de salvar. No, Él no está sufriendo. Es un acto de su gran misericordia y de su bondad salvarte. Pero no está sufriendo por eso. Un escritor en el libro de Job dijo, si pecáramos, ¿cómo afectaríamos a su gloria? Y si hiciéramos el bien, ¿cómo le añadiríamos a su gloria? Su pecado no hace menos la gloria de Dios. Lo bueno que usted haga no aumenta su gloria. Su gloria no depende de usted ni de mí. Todo lo creado por Dios depende de Dios. Subsistimos a favor de su gran, magnífica misericordia. Pero no somos los que hacemos su gloria. No. Hallamos cabida en su misericordia. Hallamos cabida en su amor. Pero eso no significa que Él está dolido de tu rechazo. Rechazarlo solo le va a doler a quien lo rechaza. A quien lo rechaza. El Señor insta constantemente en la palabra no torcer, no añadir, no quitar, no disminuir
no diluir la palabra de Dios. No se equivocó la palabra en nada. Si algo no entendemos, es que no entendemos. Pero no es que la palabra se equivocó. La palabra es infalible, sin error. Es viva. Tiene poder en sí mismo. No las letras, no el papel, no el libro. Usted sabe, los satanistas queman Biblia, los rockeros queman Biblia, la rompen, hacen esto y lo otro y lo otro. Lo hacen con la letra, lo hacen con el papel, lo hacen con el libro, pero la vida de ese libro no puede destruirla. Ni todos los brujos del mundo juntos quemando Biblia. No pueden hacer eso. ¿Por qué? La sustancia de la palabra, la vida de la palabra, la esencia de la palabra, no son las letras, no es el libro, es el espíritu de la palabra, el Espíritu Santo. Interesante, la palabra de Dios se mantiene fiel y firme. Josué 1, 7 y 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué claro, hermoso el contenido de estos versículos, la verdad del Espíritu en esta palabra. Haz conforme a todo lo que está en él. Si no está en él, no debe de preocuparse por eso. No debe de tener parte con eso. ¿Qué hacían los creyentes de Berea? ¿Qué hacían? Dice que Pablo predicaba. Y Pablo mismo les da este reconocimiento, pero en realidad es el Espíritu Santo que usa a Pablo para que tome en cuenta ese reconocimiento de que los de Berea eran más nobles que otros, porque ellos examinaban las Escrituras para ver si esas cosas eran así, para ver si Pablo estaba hablando ajustado con la palabra de Dios, o estaba inventando, o estaba sacando sus conclusiones, o estaba sacando sus preconceptos, o si era el espíritu de la palabra correctamente como Pablo lo estaba enseñando. Tristemente hoy las iglesias están llenas de hombres y mujeres que vamos al culto, llevamos Biblia para leer lo que el predicador nos dice, pero nunca para confirmar lo que está diciendo el predicador. Muchas veces tenemos preguntas, pero no nos atrevemos a hacérselas al predicador porque es incorrecto. Tan incorrecto es que un predicador hable fuera de la palabra, y es muchísimo más incorrecto que cualquiera de los creyentes en el púlpito, en el público, se atreviera a preguntarle respecto a algo de la palabra. Yo sufro estando en los cultos, porque escucho y sé que hay tantas cosas que no están en la línea de la palabra, en la línea del Espíritu.
Pero, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Sabe qué hacemos nosotros? Yo también he sido predicador en el púlpito. Y usted, estimado hermano, que se para allí, no va a contradecirme esto. Sé que muchas veces vamos sin haber tenido un tiempo necesario de oración. Sé que muchas veces nuestra pequeña oracioncita allí sentados en la banca antes de subir es lo único que nos apoya. Sé que muchas veces no hemos tenido el tiempo de meditar en la palabra. Trazamos supuestamente mensajes corriendo velozmente. Muchas veces el predicador no está alimentándose de la palabra para crecer él. Casi siempre está sobre la palabra, buscando lo que va a compartir. Si usted no puede ser un buen alumno, no es apto para ser maestro. Si usted no puede ser un buen aprendiz, usted no sirve para pararse a enseñar. Soy categórico en esto. Vine aquí a Honduras. Vi a un hermano en el púlpito enseñando. Ahora es un obrero reconocido en la obra. Pero estudió conmigo en un seminario y no fue buen alumno. ¿Cómo puede ser un buen enseñador? ¿Cómo puede ser maestro si no fue alumno? ¿Sabe? Usted y yo sabemos, al ser espirituales, que una predicación no solo se escucha con el intelecto, también se escucha en el espíritu. ¿Sabe qué decía Pablo? Cantaré con el entendimiento, pero también lo haré en el espíritu. Hasta allí debe de llegar nuestra sensibilidad espiritual. Al reconocer si ese hombre está hablando con el Espíritu de Dios, al entender si ese hombre está guiado del Espíritu de Dios, a percibir si ese hombre está siendo manejado del Espíritu de Dios o está hablando puro conocimiento, o está hablando puro intelecto, o está hablando solo por llenar el espacio, solo por llenar la obligación, solo porque es predicador. Hermano, qué poco temor hay de pararnos al escenario. Y sí, yo lo hice sin temor. Sí, sé lo que es eso. Pero ¿cuántas veces ese predicador se ha tirado al suelo antes de ir al culto y le ha dicho: Señor, úsame si quieres? Y ha reconocido toda su bajeza, toda su ruindad. Y se ha puesto desnudo delante de su Dios y le ha dicho: Dios, tal como soy, nada soy. Y no soy digno de estar dirigiendo a tu pueblo con tu palabra. Demasiadas responsabilidades. Pero todos los hombres, la mayoría, ocupan el escenario en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo no está en control de ellos cuando predican. Sus mentes están en control. Su
su inteligencia está en control, su conocimiento está en control. Es fácil escucharlos repetir las enseñanzas de otros. Es fácil escucharlos repetir lo que aprendieron en un libro. Es fácil escucharlos repetir y repetir como loritos las cosas que han aprendido de otros, pero no están dando la palabra de vida. No están transmitiendo el mensaje fluido del Espíritu Santo que habla. No están permitiendo al Espíritu Santo fluir. He escuchado de muchos que son llamados obreros al servicio del Señor, que dicen que tienen una agenda programada para visitas, para viajes, para esto y para lo otro, hasta el año 2000 y no sé cuánto. ¿Acaso el Espíritu Santo está guiando sus vidas? No, su vida la está guiando una agenda programada. El Espíritu Santo no depende de una agenda. El Espíritu Santo no obra así. Él es espontáneo. Para cada día puede darle una misión, para cada día puede darle una tarea. El Espíritu Santo no quiere que nosotros dependamos de agendas, de roles, de sistemas. Precisamente Dios detesta lo que nosotros hacemos con su palabra. La sistematizamos. Hacemos que su palabra sea mecánica cuando es viva. Hacemos que su palabra sea robótica. Hacemos que su palabra sea estructurada. Su palabra es esencia, es vida. ¿Cuándo vamos a entender que su palabra no son conceptos predeterminados, no son asuntos en los cuales ya tengo determinado tanto y tanto y tanto, por tanto, así es la palabra de Dios? No. No. Hoy sabes algo de la palabra y el Espíritu Santo puede enseñarte miles de cosas más de esa misma palabra. Porque es vida. Porque es vida y la vida fluye. Porque es vida. Amigo, hermano, ten temor. Ten temor, mucho temor. Porque no soy yo que va a juzgar tu vida por tu ministerio. Es Dios. Es Dios. El Señor dice por medio del apóstol Jacob, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, en la carta de Santiago. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. ¿A poco les ha interesado eso? Muchos se suben al escenario y ni siquiera tienen el don. No son maestros por medio del don del Espíritu Santo. No lo son. ¿Cuántos saben cuál es su don? ¿Cuántos tienen claro cuál es el don o los dones que el Espíritu Santo les ha dado? Ocupan el lugar en el escenario y no tienen ese don. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nos parece que predicar es fabuloso, porque nos parece que es importante, que es una de las cosas más renombradas. No. No hay un servicio para el Señor que sea mayor o que sea menos. Nuestra mente cataloga las cosas así. Pero la mente infinita de nuestro Dios glorioso vio la ofrenda mínima, vio la ofrenda pequeñísima de la viuda como más grande que las cantidades de ofrenda que traían los ricos. El Señor dijo: les aseguro que esta mujer dio más que todos estos, porque ella dio lo poco que tenía. Su don puede ser muy poco. Tal vez es solo uno. Pero cuando lo usa
porque el Señor se lo ha dado. Usted bendice a los demás. Y usted bendice su propia vida espiritual al hacerlo. Y Dios toma por honroso esa ofrenda espiritual de su servicio. Pero cuando usted ocupa un lugar que no está capacitado en el Espíritu Santo para ocupar, usted está haciendo afrenta al Espíritu Santo, que no se equivocó con los dones al impartirlos, y está haciendo una afrenta a usted mismo, porque su vida espiritual está estancándose y está atrofiando la vida de otros espiritualmente hablando, porque está haciendo lo que usted no puede hacer. No podemos mandar a un soldador a hacer un trabajo de construcción si no lo sabe hacer. No podemos mandar a un albañil a hacer el trabajo de un soldador si no lo puede hacer. ¿Por qué? Echará a perder los materiales, echará a perder el tiempo, echará a perder todo lo que toque, porque él no está capacitado para eso. El Espíritu Santo nos capacitó con algo en lo que quería usarlos, o con muchas áreas en las que quería usarlos. Y es allí donde debemos ejecutar. Examínese, hermano. Dígale al Señor que le dé por claridad cuál es su don. Y si su don no es el púlpito, por favor, tenga por bueno hacia los demás, por bueno hacia usted mismo y por agradable al Señor, retirarse de donde usted no debe estar. Otros dicen, es por necesidad. ¿Acaso Dios no conoce esa necesidad? Si es necesidad en verdad, Dios puede habilitarle el don a usted. ¿Usted sabía que los dones pueden conquistarse aún más? Sí, el Señor añade dones a quienes son fieles en el uso de su don. Y el Señor puede añadir sus dones. Pero si usted no tiene el don para algo, por favor, no dañe más la iglesia. No se dañe a usted mismo y no deshonre el nombre del Señor, que no se equivocó con el don que le dio. Una vez más, volvamos a la palabra. Dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Otro pasaje tan claro, tan ejemplar y tan importante de tener en cuenta si somos ministros de su palabra. No añadir, no quitar a la palabra del Señor. Por mucho tiempo he leído libros, he escuchado predicadores, he escuchado líneas doctrinales que se establecen como doctrina sobre algo que no tiene validez. Por ejemplo, encontramos en Apocalipsis, después del capítulo 4, que la Biblia dice, Juan subió arriba en el Espíritu. Muy bien, eso es lo que encontramos en la Biblia. Pero viene una deducción que se ha vuelto doctrina y que es un error. Porque se ha determinado que eso significa
que la iglesia, después de las 7 cartas a las iglesias, entonces se va de la tierra y no vuelve más porque ha sido arrebatada. ¿Habla de algún arrebatamiento en ese pasaje? ¿Acaso habla de que eso es el arrebatamiento de la iglesia? No. En primer lugar, Juan fue arrebatado o fue llevado en el espíritu. Cuando la iglesia sea arrebatada, no será únicamente en el espíritu, sino que la Biblia dice: los que estemos vivos seremos transformados nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos se irán. No será este cuerpo que heredará el cielo, pero el Señor nos transformará nuestros cuerpos para que heredemos el cielo. Pero habrá un cuerpo que llega allá. Y Juan fue en el espíritu. Por otro lado, en ninguna parte ese versículo o esos versículos figuran que ese sea el arrebatamiento. En ninguna parte. Es una deducción. La deducción no es doctrina. No es doctrina. La hipótesis no es doctrina. Sí, hay cuantos temas que podríamos confrontarlos de esta manera. Dios ya no habla más a su pueblo hoy. ¿Dónde está el versículo que dice que no lo puede hacer o que no lo hace? No existe. ¿Qué es lo que sustenta para decir que Dios no habla a su pueblo hoy? Hipótesis, deducción, imaginación, interpretación, pero no existe ningún versículo que diga: a partir de tal tiempo Dios ya no va a hablarle a sus hijos. Milagros. No existe ningún versículo que diga que los milagros cesarían o que cesaron. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que los milagros caducaron y que Dios ya no los hará más? Deducción. Lo dedujimos así, lo interpretamos así, pero no existe ningún versículo que diga que es así. No existe ningún versículo que afirme que Dios no puede operar como operó en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ninguno. Pero nosotros hablamos y hacemos que la Biblia diga lo que nos dice. Y muchas veces hacemos que la Biblia no diga algunas cosas. ¿Sabe? Hay que tener un verdadero respeto del Señor, de su palabra. Hay que amar verdaderamente la verdad para decir estas cosas. Soy despreciado de mis hermanos, porque creo en la verdad de la palabra. Pero ¿acaso el Señor no fue despreciado? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, el hecho de no entender algo no significa que no sea así. Pero el problema es aferrarse a algo sin haber confirmado si es del Espíritu o no es del Espíritu. Hermano, la doctrina a la que usted es fiel, ¿acaso es del Espíritu Santo? Algunos dicen, es que esta es la sana doctrina. ¿Y la sana doctrina de quién es? ¿Acaso no es de nuestro Dios? ¿Acaso no es del Espíritu Santo? No es usted quien debe determinar qué es sana doctrina. Es el Espíritu Santo y la palabra y Dios mismo.
Hemos fabricado algunas reglas y decimos, si no aparece en las cartas apostólicas, no es doctrina. ¿Dónde está el versículo que dice que si no aparece en la carta apostólica no es doctrina? ¿Dónde está eso? He leído la Biblia un par de veces y no he encontrado ese versículo. Porque eso no es ningún versículo de la Biblia. Esa es una teoría de los hombres. Nosotros dijimos, no, la doctrina está solo en las cartas apostólicas. Muy bien. Pero en la Biblia no se encuentra esa determinada ley de doctrina. Yo encuentro que la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Yo encuentro en la escritura que dice que lo que se escribió de nuestros antepasados y de las cosas que ya sucedieron para nuestro beneficio han sido escritas. Yo encuentro que cuando examinaban las escrituras, los de la antigüedad se referían a las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba concluido. Hermano, hay muchas cosas de las que tenemos que desengañarnos y solo el Espíritu Santo nos puede guiar a toda la verdad y a toda la justicia. Tenga mucho cuidado. Precisamente justo en lo que estamos hablando, decía que algunos dicen, la iglesia no se vuelve a ver en el libro de Apocalipsis porque fue arrebatada después del capítulo 4. Pero, ¿qué hacer entonces con este versículo que dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, al final del libro de Apocalipsis? ¿Estaba la iglesia ahí? Creemos que lo único que fue escrito para la iglesia fueron las 7 cartas. No. Juan dice que estas cosas que se estaban escribiendo tenían una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las cosas escritas en este libro, en esta profecía. Las cartas son solamente el breve saludo, la introducción, precisamente hacia quienes estaba dirigido el mensaje. Pero el mensaje, todo lo que estaba dirigido, era todo el libro de Apocalipsis. Todo el Apocalipsis. Pero es que nosotros tomamos ciertas interpretaciones, deducciones y decimos, esto es así. Confírmalo con la palabra. Confírmalo con la palabra. Yo no encuentro esa división que nosotros hemos hecho en el libro de Apocalipsis y decimos, solo esto es de la iglesia y lo demás, la iglesia ya no tiene nada que ver. No lo encuentro, porque no existe. El Señor estaba dando un mensaje de los acontecimientos futuros a su iglesia. Algo más. Por un simple detalle. La Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia. Hemos interpretado que el ángel se refiere a los ancianos, a los mensajeros. ¿Es así acaso? En realidad encontramos que es un ángel. Ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo y los defiende. Es un ángel. Es interesante, ¿no? Que el ángel guardián de la iglesia recibe esta información directa de Dios, que le diga, estas cosas van a pasar en esta iglesia. Esto está pasando en esta iglesia. El ángel vigilante, el protector, el cuidador en esta iglesia lo sabe. Porque todas las cosas, antes de llegar a puntos materiales, ha pasado por puntos espirituales. Esto es importante. Ahora,
Un versículo más en la palabra del Señor. Dice 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí escuchamos esta verdad que hemos venido diciendo. Lo que usted hace, bueno o malo, no afecta a la gloria de Dios. A Él pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Usted no es de los siglos de los siglos. No. La gloria de Dios es gloria suya. Y tú la disminuye. Lo bueno o lo malo que nosotros hagamos es gloria suya. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ciertamente, lo que hablemos de la palabra de Dios tiene que estar alineado, no con un versículo, sino con toda la palabra de Dios. Ciertamente lo que hablemos tiene que estar alineado, no con un libro de un escritor, no con la escuela doctrinal de una teología, no con un maestro internacional bíblico. Hermanos, no estoy faltándole el respeto a la vida de nuestros hermanos amados que guardan su vida y que dedican su vida al estudio de la palabra, pero estoy diciendo que ellos no son la autoridad sobre el Espíritu respecto a la verdad. Es el Espíritu la autoridad respecto a la verdad y nadie más. No hay hombre, mujer, escuela, doctrina, nada que sea autoridad sobre la verdad, sino el Espíritu Santo, el cual dice, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por lo cual concluyo con un versículo que está en el libro de Romanos, versículo 4 del capítulo 3. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Quién es veraz? Dios. ¿Quién es mentiroso? Los incrédulos. No, todo hombre. Todo hombre. Aún creyéndonos que es la verdad, muchas veces mentimos. Muchas veces mentimos sinceramente convencidos de la verdad. Y mentimos. ¿Por qué? Porque confiamos en la enseñanza y en la interpretación de hombres antes que valernos del Espíritu que guía a toda verdad. Antes de permitir que sea el Espíritu que nos enseñe, como David decía ante la palabra, Señor, abre mis ojos para que vea tu ley. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos. ¿Sabe cómo se encuentra la iglesia y los predicadores hoy? Como los caminantes a Emaús. Sí, van caminando a Emaús. ¿Y qué van hablando ellos? Ellos van diciendo todas las cosas que han sucedido, las que hemos oído y visto. Todo eso van hablando ellos. Pero no se dan cuenta que al lado de ellos está el mismo Señor en persona. Y ellos van hablando con Él. Pero no lo identifican, no saben que es Él. Porque sus mentes están embotadas en su conocimiento, en sus imágenes, en lo último que vieron, en las cosas que han sucedido, en el asombro de las cosas que les rodean. Hermanos, los predicadores hoy están con sus mentes embotadas en el conocimiento que tienen de la palabra. Están embotadas en la multitud de libros, de comentarios,
Hay hermanos que les encanta lucir sus Biblias de estudios. Yo tengo esta Biblia de estudio, tengo la otra, tengo la otra. ¿Y de qué sirve todo ese estudio? Si es el Espíritu Santo que determina la verdad, no un escritor de libros, no un hermano por gran conocimiento que tenga. Usted puede saber latín, hebreo, griego, romano, todos los idiomas que quiera para interpretar. Pero si el Espíritu Santo no es el que define la línea de tal pensamiento en tal escrito, hermano, aunque usted haga 1000 pedazos un versículo con sus conocimientos en literatura, en idioma, en esto y en aquello y en lo otro, usted no va a comprender el mensaje de un Dios cuyos pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, cuyos caminos son más altos que nuestros caminos, sino es por el Espíritu de Dios que se mueve en la misma atmósfera siendo Dios. Usted no puede, yo no puedo, y soy inútil, y soy irresponsable ante esta palabra, ante este Dios, por haberme confiado de mis conocimientos. Decía un científico importante, un tal Einstein, lo peor para aprender es desaprender. Es desaprender. El peor problema que usted se enfrenta para aprender lo nuevo y lo verdadero es olvidarse de lo que había aprendido. El Señor tuvo que decirme en un determinado momento: todo lo que tú sabes, olvídalo. Todo. No es que todo esté malo, pero es que todo lo vas a revisar conforme a mi espíritu. Pablo mismo dice: examinarlo todo, y retenerlo bueno. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Los que iban caminando hacia Emaús iban con el Señor al lado. El Señor iba hablando, pero eran incapaces de verlo. ¿Sabe una cosa? El Señor está ahí presente cuando estos hombres dicen que hablan de Él, cuando estos hombres dicen que hablan su palabra, cuando estos hombres dicen que hablan su verdad. El Señor está allí, pero Él sabe cuánto le hemos ignorado. Él sabe cuán incapaz somos de verlo. Él sabe cuán incapaz somos de percibir su verdadero mensaje. ¿Por qué? Porque estamos con nuestras emociones alborotadas, con nuestras mentes embotadas, con nuestros ojos espirituales cerrados, creyendo que lo sabemos y no sabemos nada. Por algo el consejo fue: si alguno cree que sabe, hágase como que no sabe nada, porque de lo contrario nunca aprenderá. Porque el único que deja de aprender es el que cree que ya lo sabe. La única limitante para aprender más es creer que ya sabe suficiente. Hermano, su conocimiento o el mío no es nada. No es nada. Su conocimiento de lo eterno, de lo angélico, de lo espiritual, de lo bíblico, no es nada. No es nada. Es el Espíritu Santo quien tiene la verdad. Preciosa la palabra del Señor. Lamento no predicar para agradar a los hombres, pero hay un Dios a quien servir. Hay un Dios a quien ser fiel. Hay que amar al Señor
Y eso es amar la verdad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por la verdad. Gracias que tú eres la verdad. Señor, ayúdanos a tener temor y respeto de ti, de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Señor, permítenos ignorar lo que creíamos que era correcto, para buscar lo correcto en la dirección de tu Espíritu Santo. Porque tú eres, Señor, el único que puede guiar. Dices tú, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, pero tus ovejas han ido siguiendo hombres. Tus ovejas hemos ido a veces siguiendo escuelas teológicas. Tus ovejas hemos ido, Señor, siguiendo nuestras propias interpretaciones. Haznos seguir tu voz. En el nombre de Cristo. Amén.